Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Patricia Quenorán, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En este video estaremos explicando temas relacionados con el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos que el teorema de Pitágoras dice que en todo triángulo rectángulo, es decir, todo triángulo donde haya un ángulo recto, se cumple que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los lados que forman el ángulo recto. En este caso se llaman catetos. Tenemos entonces que h al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, o también podemos ir c al cuadrado, la hipotenusa. No importa las letras que usemos, lo importante es que tengamos en cuenta que va a ser siempre el valor del lado más largo que contiene el ángulo rectángulo. Vamos a hacer un ejemplo donde demostremos eso. Mira, aquí nos damos cuenta que la suma de estos dos cuadrados nos forma el área de la hipotenusa. Hagámoslo entonces mediante un ejemplo. Tenemos que h al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. H en este caso serían 5 al cuadrado igual a al cuadrado, que serían 1, 2, 3, 3 al cuadrado, más b, que sería 1, 2, 3, 4 unidades al cuadrado. Resolvemos los cuadrados, tenemos 25 igual a 9 más 4 más 16. Y se cumple la igualdad, 25 va a ser igual a 25. Hagamos ejemplos entonces donde tengamos que usar la fórmula. Tenemos aquí hallar la hipotenusa del siguiente triángulo rectángulo. Entonces aquí el lado que nos falta es el lado más largo, que es la hipotenusa. Entonces tenemos nuestra fórmula, vamos a ir reemplazando datos. Hipotenusa al cuadrado es igual entonces a al cuadrado, que en este caso a es 4 metros, más b al cuadrado, que en este caso b es 6 metros. Resolvemos los cuadrados, nos quedan igual a 16 metros cuadrados más 36 metros cuadrados. Sumamos, nos daría un total de 52 metros cuadrados. Sacamos aquí la raíz cuadrada y nos quedaría entonces raíz cuadrada de 52 metros cuadrados, que es igual a 7,21 metros. De esta forma hemos hallado el valor de la hipotenusa. Vamos a hacer otro ejercicio donde tengamos que hallar un valor de los catetos. En este caso el cateto que nos piden hallar es el cateto A. Entonces tenemos el valor de la hipotenusa 10 centímetros y el valor de un cateto B, que es 6 centímetros. Reemplazamos esos datos en la fórmula y nos queda de la siguiente manera. H al cuadrado serían 10 centímetros cuadrados igual a al cuadrado, no tenemos, copiamos, más b al cuadrado, que son 6 centímetros, entonces 6 centímetros al cuadrado. Resolvemos los cuadrados igual, más cuadrado sería 36. Aquí tenemos que despejar cómo se despejan las ecuaciones. Entonces vamos a hacer eso. Sabemos que cuando a una cantidad pasa al otro lado de la igualdad, va a pasar, si está sumando, pasa a restar. Si está restando, pasa a sumar. Si está multiplicando, a dividir. Y si está dividiendo, pasaría a multiplicar. En este caso, está restando, pasaría al otro lado a restar. Y nos queda de la siguiente manera. Menos 36 centímetros cuadrados igual al cuadrado. Tenemos aquí entonces, ya tenemos el resultado. Sacamos aquí la raíz cuadrada. Y nos da como resultado final a igual 8 centímetros, que es el valor del lado que nos falta. Entonces, acá vamos a hacer un ejercicio ya de aplicación en la vida cotidiana, porque ese teorema de Pitágoras nos va a servir para resolver muchos de estos problemas de nuestra vida diaria. Aquí tenemos uno. Se necesita armar una rampa para salto en motocross sobre una pared que tiene de altura 2,5 metros. Si tiene que quedar a 5,8 metros de la base sobre la que se ubicará la rampa, ¿cuánto debe medir la rampa? Entonces, tenemos aquí los valores que nos dan son la altura, 2,5, y la distancia que hay desde la base hasta donde va a quedar la rampa. O sea que tenemos el valor de los catetos porque son los que forman el ángulo recto. Nos falta hallar el valor de la hipotenusa. Entonces nos quedaría de la siguiente manera con nuestra fórmula. H al cuadrado igual el valor del cateto A, que sería 2,5 al cuadrado, más el valor de B
al cuadrado, que sería 5,8 metros al cuadrado. Resolvemos los cuadrados, nos quedaría 6,25 metros más 5,8 metros, más 33,64 metros cuadrados. Resolvemos, nos da un total de 39,89 metros cuadrados. Sacamos entonces la raíz cuadrada y nos quedaría que h es igual a 6,32 metros, que en este caso daría respuesta a la longitud de la rampa, que en este caso sería 6,32 metros. Listo, ahora vamos a trabajar con el triángulo rectángulo, pero también usando las razones trigonométricas. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando conocemos pocos valores en un triángulo rectángulo. Recordemos entonces que cuando está dado un ángulo, en base a este ángulo podemos decir que un triángulo rectángulo tiene hipotenusa, tiene cateto opuesto y tiene cateto adyacente con relación al ángulo que esté dado. En este caso tenemos este ángulo. ¿Cuándo es opuesto? Cuando queda al otro lado del ángulo. Adyacente es el lado que forma parte de ese ángulo. Ese es cateto adyacente. Y la hipotenusa, esa no cambia. Ella siempre va a ser el lado más largo que tenga un triángulo rectángulo. Vamos a hacer ejemplos entonces. Con las razones trigonométricas se van a cumplir las siguientes fórmulas. El seno del ángulo va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cuando nos toca. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Las fórmulas se deben usar teniendo en cuenta los datos que nos den o los datos con los que contemos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ejemplos. Tenemos aquí un ejemplo de un ejercicio donde tenemos un triángulo rectángulo donde nos dan el valor de un ángulo, que en este caso es 60 grados. Y como está dándonos acá el valor de este lado, vendría siendo el cateto opuesto. Tenemos dos valores que son el cateto opuesto y el valor de un ángulo. No tenemos hipotenusa, no tenemos cateto adyacente y contamos con el cateto opuesto. En este caso, lo primero que vamos a hacer es hallar el valor de este ángulo. ¿Cómo lo hacemos? Recordando que la suma de los ángulos internos de todo triángulo, cualquier triángulo, siempre va a ser 180. Con ese valor vamos a hallar. Y como aquí tenemos un ángulo recto y ya sabemos que los ángulos rectos miden 90 grados, entonces solamente nos faltaría hallar el valor del ángulo que todavía no lo tenemos. Vamos a sacar entonces 180, que es la suma de todos, menos el ángulo recto que ya sabemos que mide 90, menos el ángulo que nos dieron, que es de 60 grados. Y esto va a ser igual a 30 grados. Entonces ya hallamos el valor del otro ángulo, que es 30 grados. Entonces tenemos ya esos datos. Vamos a hallar entonces, lo primero que vamos a empezar hallando es la hipotenusa. ¿Qué datos tenemos? Tenemos que el cateto opuesto es igual a 12 metros. Tenemos también que el valor del ángulo es 60 grados. Y vamos a hallar en este caso la hipotenusa. ¿Cuál es el valor de la hipotenusa? Vamos a trabajar con la fórmula del seno porque conocemos ángulo, conocemos cateto opuesto. No conocemos hipotenusa. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Seno de 60 grados igual a 12 metros, que es el cateto opuesto, sobre hipotenusa. Vamos a despejar. La hipotenusa que está dividiendo va a pasar acá a multiplicar para ir despejando la hipotenusa. Hipotenusa por seno de 60 grados es igual a 12 metros. Aquí este está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir para seguir despejando la hipotenusa. Hipotenusa entonces igual a 12 metros sobre seno de 60 grados. Esta operación ya la resolvemos con una calculadora científica. En una calculadora científica pues nos da que al operar esto, hacer esta operación, nos da que la hipotenusa es igual a 13,85 metros. Ya hemos hallado entonces el valor de la hipotenusa, que viene siendo 13,85
85 metros. Entonces, tenemos ya los valores de los ángulos, valor del cateto opuesto, hipotenusa. Nos faltaría el valor del cateto adyacente. Entonces, seguimos resolviendo. Tenemos ya esos valores encontrados. Para este, ¿qué tenemos? ¿Qué datos tenemos? Que el coseno opuesto, que el cateto opuesto es 12 metros, que tenemos un valor de un ángulo y nos falta el valor del cateto adyacente. Entonces trabajaremos con la fórmula de la tangente, que es donde nos permite tener estos valores. Reemplazamos esos valores, muchachos, y nos queda tangente de A igual cateto opuesto, que es 12 metros, sobre cateto adyacente. Miren. Vamos a hacer igual, vamos a empezar a despejar, por lo tanto esta que está dividiendo pasaría al otro lado a multiplicar cateto adyacente por tangente de 60 grados igual a 12 metros. Seguimos despejando, el cateto adyacente nos quedaría, este que está multiplicando pasa a dividir, entonces nos queda de la siguiente forma. Cateto adyacente igual a 12 metros sobre tangente de 60 grados. Igual, en este caso, también esta operación la tenemos que hacer en una calculadora científica y nos da como resultado cateto adyacente igual a 6,93 metros. Y ese sería entonces el valor de nuestro cateto adyacente, que era el que faltaba. Bueno, muchísimas gracias. Aquí está más o menos la bibliografía de donde fue sacado esos temas para poderles apoyar con las explicaciones que les acabo de hacer. Espero que el video sea de gran ayuda. Que tengan una buena tarde.